Bien, pues este 2023 el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2, cumple ya una década como referente en investigación y divulgación respecto de los procesos que enfrentan los ecosistemas, los territorios y las comunidades en esta materia. Y en algunos de sus hitos se encuentra la construcción conceptual para describir, sobre la base de evidencias, fenómenos emergentes como el de la mega sequía. Queremos precisamente conversar de este tema con el director del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2, René Garró. No sé si estoy diciendo bien el apellido. René, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Mirna. Está perfecto el apellido. Ya, estupendo. Hasta donde bueno yo sé, así se dice. Ya, qué bueno que partimos bien por ahí. Bien, pues René, mira, yo justamente estaba comentando a propósito de una serie de informaciones que han salido en estas semanas, luego de este particular mes de noviembre, con lluvias que no habíamos visto, de este particular 2023. Muchos nos preguntábamos también, bueno, ¿significa que se acabó la hipersequía, la mega sequía? Eso también hay que ponerlo un poco ahí en suspenso, pero pregunta, de lo que ha pasado este año para partir conversando, ¿tú dirías que podríamos tener un respiro, podríamos decir que parte importante de ese fenómeno y con todas sus consecuencias estaría quedando atrás o no? Buena pregunta, Mirna. Mira, todo depende de dónde uno mire y lo que mire. Imagínate lo que tú comentabas, te estabas escuchando anteriormente, lo que pasó, de hecho lo detectamos muy tempranamente nosotros ahí en Aculeo, que se secó y ahora se llenó. Claro, Aculeo es una laguna muy somera, que tiene un volumen relativamente pequeño, y cuando tú tienes volúmenes pequeños, claro, bastan unos pocos años para que se seca rápidamente, y después llueve un poquito lo normal, digamos, o un poco más que lo normal como ha sido este año, y vuelve a llenar. Claro. Si uno tuviera así un embalse, una piscina chiquitita, se va y viene muy rápidamente, y eso es lo que hemos visto en muchos cuerpos de agua que han vuelto a aflorar este año porque hemos tenido precipitaciones normales o incluso precipitaciones con harto superávit ahí en la precordillera del Maule, O'Higgins, etcétera. Ahora, cuando uno ve cosas muy grandes como la laguna del Laja, ya, o sea, grandes reservorios de millones de kilómetros cúbicos, así se mide esa cantidad de agua que tienen, cuesta mucho, se secan lento y también se llenan muy lento. Con una lluvia o aun cuando haya sido con un superávit importante, no va a dar para que se llene, y ahí viene ese número que tú mencionabas. Claro, si algo es muy muy grande, bueno, si se demora 10 años en secarse, más o menos también se demora 10 años en volver a llenarse, 10 años normales me refiero, y no tenemos ninguna garantía de que eso vaya a ocurrir. Este es más bien una interrupción de la mega sequía, asociado justamente que este es un niño bien comportado, y que llovió más o menos como tenía que ser, pero no tenemos certeza de que los próximos años vayan a volver a ser tan lluvioso o relativamente lluvioso como este. Así que hay que estar muy atentos de no cantar victoria. Por cierto que es muy agradable y, claro, por ejemplo, este verano vamos a pasar entre comillas, un buen verano desde el punto de vista hídrico desde Santiago hacia el sur. Entre paréntesis, de Santiago hacia el norte la sequía está muy, muy intensa. Es que ese es un tema, pero mira, es que yo justamente lo quiero linkear con lo que ustedes hacen y las investigaciones que ustedes llevan adelante, porque acá lo que está de base, lo que no podemos olvidar nunca, es que tenemos un tejido que se llama cambio climático, ¿no es cierto? Entonces los fenómenos que puedan ir apareciendo y desapareciendo, como es el fenómeno del Niño, están dentro de este gran tejido que está, o esta base, ¿no?, que nos está marcando. Entonces quiero preguntarte hasta qué punto este cambio climático nos está afectando en este tema que estamos conversando, ¿no es cierto?, en este déficit hídrico que ha sido un temazo, digamos, los últimos 14 años en nuestra zona central, al menos. Por cierto. Mira, claro, como dices tú, es un telón de fondo, una línea de base del cambio climático. Lo más básico es el clima, ¿cierto? Tenemos un clima mediterráneo acá en la zona central, llueve en invierno y es muy seco en verano. Sobre eso hemos tenido desde ya varias décadas, ¿cierto?, esta tendencia gradual al secamiento que es consistente con el cambio climático. Es una de las pocas regiones del mundo que se seca. La mayor parte del mundo con un cambio climático más bien experimenta mayores precipitaciones, pero estas zonas mediterráneas, California, Chile central, etcétera, lamentablemente van hacia la baja en cuanto a precipitaciones. Ahora, cada año es muy particular, ¿cierto? Cada año puedes tú, por ejemplo, este concepto que también acuñamos que se llama la hipersequía, que nos pegó el 2019 y después vino una parecida el 2021, probablemente fue la superposición, tú te lo tienes que imaginar como esas escaleras de supermercado más o menos suave que va tirándonos hacia abajo, claro, y cada año uno puede saltar
estar sobre esa escalera y estar un poco más abajo y un poco más arriba. Eso es lo que le llamamos la variabilidad natural, y tanto como pasa con la precipitación, también pasa con la temperatura. Como mencionabas tú, ha sido una primavera otoñal, mucha gente me ha reclamado, yo no tengo nada que ver, pero claro, la expectativa es que ya tuviéramos, el domingo creo que van a ser 30, pero va a ser el primer día realmente caluroso. Hay mucha variabilidad todavía. Eso no quiere decir de que el calentamiento, tal como cuando un año es muy cálido, y nosotros somos muy precavidos, porque nos falta el que dice, oye, pero ya llegó el infierno a la Tierra. Sin duda. Esa es otra cosa, es otra cosa. El cambio climático hay que pensarlo en décadas, Mirna. Es la tendencia de largo plazo, y es muy prevalente, y lo hemos visto durante las últimas, por lo menos 3 o 4 décadas, va a continuar por las próximas 4 décadas, tampoco es algo que se vaya a acabar de repente, y sobre eso tú puedes tener sorpresas buenas y sorpresas malas. Sorpresas buenas en el sentido, por ejemplo, dentro de esta condición hacia el secamiento, tiene un año más lluvioso, pero también te puede tocar una sorpresa mala en que ya está más seco y te viene este fenómeno de la Niña muy intenso y te hace que realmente sea una sequía que le llamamos hipersequía. Ya, ¿y de qué depende, por ejemplo, que el próximo año tengamos esta ventaja de este niño bien portado, como dices tú? Así es. Lamentablemente los niños tienden a durar como un año, y sabemos que estamos ya acercándonos al pic del niño, y por lo tanto, a ver, lo que hace el fenómeno del niño es como que es que imagínate que uno fuera al casino y jugara a los dados, y el dado puede ser lluvioso, normal o seco. El niño tampoco es tan certero, por eso te digo que hay unos bien comportados y unos no tanto, pero el niño te tiende a sesgar la distribución hacia esta condición más lluviosa. Lamentablemente no sabemos, como te decía, hacia dónde se va a sesgar el próximo año. Ahora, de nuevo, para nosotros, el ciudadano de pie, por decirlo así, bueno, lo vamos a saber cuando llegue, etcétera. Las autoridades y las instituciones, esto también va escalando. Entre más grandes son, ¿cierto?, hasta llegar al nivel nacional, uno siempre tiene que estar con esta perspectiva. Las cosas no se hacen de un año para otro. Lamentablemente, el prospecto chileno es que vamos a continuar, más allá de lo que pase en un año particular, el 2024 o el 2025, vamos a seguir en esta condición que progresivamente se va secando. Esta década, entre paréntesis, Mirna, ha sido una sinopsis de lo que es el cambio climático, y como decías tú, hay regiones que, especialmente el mundo rural, que ha sufrido mucho. También hay que ver el vaso medio lleno. Fíjate tú que ciudades grandes como Santiago, Valparaíso, han pasado ras, incluso han pasado el 2019 sin que se cortara el agua, y eso habla que también lentamente los humanos nos vamos adaptando. Qué impresionante eso. Estamos conversando con René Garró, director del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2. René, justamente respecto a lo que tú señalas, me gustaría que me ayudes a entender lo siguiente, porque hay una idea que se plantea que no todo es cambio climático. Entonces, ¿cuándo se debe hablar de cambio climático y cuándo de variabilidad natural o de hechos como los que o sea, factores como el fenómeno del niño o de la niña, ¿no? Claro. Mira, todo lo que pasa en la escala diaria, suponte si tú me preguntaras, mañana va a llover, ¿cierto? Eso es tiempo atmosférico, ni siquiera es clima, es tiempo, ¿ya? Hay que ver el pronóstico del tiempo, etcétera. Después lo que pasa de un año a otro tiene mucho que ver, que un año sea más lluvioso que el otro, así como este año, es usualmente variabilidad. Y por supuesto que el cambio climático también puede afectar al niño y la niña, pero hasta donde sabemos más o menos todavía es una cosa natural. Ya son acoplamientos entre el océano y la atmósfera, van y vienen y te pueden dar estas sorpresas positivas o negativas entre un año y otro. El cambio climático son las tendencias de largo plazo. Y de nuevo, si yo, imagínate que estoy pensando en arreglar el techo de mi casa porque va a llover, eso es variabilidad y probablemente ya el próximo año se me va a echar a perder, y eso cae dentro de la variabilidad climática. Si yo por otra parte estoy pensando en desarrollar actividades agrícolas, mineras, etcétera, que van a durar 20, 30, 40 años, ahí el cambio climático pasa a ser súper importante. El cambio climático se desenvuelve en la escala de las décadas. Entonces hay que ser cuidadoso porque, como te decía, tal como cuando viene un año muy lluvioso, muy seco o muy cálido, uno dice, oye, ¿se adelantó el cambio climático? No, probablemente fue que esta señal relativamente lenta y gradual se acentuó con algún fenómeno de variabilidad natural. Y lo otro, y con esto termino, perdona, Mirna, que también hay que ser muy cuidadoso. Mira, cuando hace poco, yo creo que fue una de las grandes tragedias que ha habido este año y que pasó un poquito inadvertida, es lo que pasó en Libia. En Libia murieron, no se sabe, se murieron entre 6.000 y 20.000 personas arrastradas por una represa que se rompió y se llevó toda esta gente al mar Mediterráneo.
Y bueno, uno veía los primeros tweets y los primeros comentarios, cambio climático, y por supuesto el cambio climático puede haber tenido una causa, pero la represa estaba a punto de fallar, los sistemas de emergencia no previeron y el manejo de la emergencia fue deplorable. Entonces, lo único que también nosotros decimos, aparte de, ya es confuso entre variabilidad y cambio climático, y disculpen eso, pero además, todas las desastres, cuando uno ya va al nivel de lo que pasa, muchas veces una combinación de clima, que es de nuevo superposición de variabilidad y cambio, pero con cosas humanas, y no hay que perderlo eso en cuenta, porque uno podría decir, el gobierno libanés podría decir cambio climático, no, pues fue cambio climático en parte, pero en gran parte fue que no cuidaron la represa, en gran parte fue, bueno, es casi un estado fallido ese en las condiciones actuales y no pudo prever ni ayudar a sus ciudadanos. Entonces, bajo el manto de cambio climático es re fácil sacarse los balazos, como se decía antes. Totalmente, y muy buen punto el que tú planteas, René, pero cuando vimos, por ejemplo, lo que ocurrió en Hawái, ¿no? Con este desastre de estos incendios voraces que fueron una tragedia absoluta, porque yo creo que todavía acá no logramos dimensionar el desastre que significó la pérdida de vidas humanas, por supuesto, increíble. Todo lo que sea la pérdida de infraestructura, una cuestión que era imparable, o sea, era como un monstruo voraz de fuego, ¿no es cierto?, claro, que no paraba. Entonces, nosotros estamos también expuestos a aquello, y como después de esta experiencia de este año, con estas buenas lluvias, en fin, ¿cómo ves tú lo que se viene para el verano en Chile? Bueno, súper relevante. Además, tú justamente mencionaste los incendios forestales. Mira, el cambio climático, como te decía, es súper importante y muy preocupante, pero no todas las cosas como estamos viendo era cambio climático. Ahora, una cosa que sí va de la mano con el cambio climático son el aumento que hemos visto de las olas de calor, porque la temperatura esa sí que va para arriba, y va bastante rápido para arriba acá en la zona central de Chile. Como las olas de calor se definen en base al umbral, esta escalera lenta que te mencionaba va haciendo que cada... Ahora, de nuevo, no sabemos si este año va a haber una ola de calor. Esta fue la del febrero del 2023, 41 grados ahí en Temuco, Chillán, y eso de nuevo, y de nuevo ahora voy a ser súper cuidadoso, es una condicionante de los incendios. Los incendios ocurren porque alguien los prende, porque hay un territorio, un paisaje eventualmente propenso a que se queme, ¿verdad? Entonces, también es difícil, es raro lo que voy a decir, porque yo soy climatólogo, debería decir, oye, todo es clima, pero voy a ser sincero a la 1 de la tarde hoy día. El Muy clima bien. Es lo que decías tú, el telón de fondo, claro. Y tenemos que estar súper pendientes, porque además el clima no lo podemos, el clima más o menos lo podemos prever, pero justamente eso enfatiza, por ejemplo, lo que va a pasar este año. Yo no puedo saber si este año van a haber más o menos olas de calor que el año pasado, pese a que estamos en la condición del Niño, ya es una cosa más técnica, pero créeme que si yo supiera cuántas olas de calor, no estaría donde estoy probablemente ahora. Sin embargo, dado que ocurrieron, de nuevo, las autoridades y la gente que trabaja en esto tiene que tener ese antecedente. O sea, no podemos decir, ya nos ha pasado 2 veces, el 2017 y el 2023, 40 grados, mega incendios forestales. No sabemos si este año vamos a llegar a los 40 grados, tal vez sí, tal vez no, pero las autoridades no pueden jugar al tal vez sí, tal vez no. De hecho, yo ya veía que están los planes implementándose y cosas así. Eso es un país responsable y bueno, hay que tratar también de ser positivo. Yo creo que los países van aprendiendo de las tragedias y Chile va aprendiendo de sus tragedias también. Absolutamente. Y fíjate que yo quisiera también preguntarte por el centro que tú diriges, el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, y lo que ustedes están trabajando, ¿no es cierto?, en esta materia. ¿Cuáles son los desafíos a corto o mediano plazo de este centro? Bueno, espero en primer lugar que sigamos como centro. Se han retrasado, nosotros somos un centro financiado por ANIT y estamos muy agradecidos, pero hemos caído en una etapa de puentes, ¿ya? O sea, en vez de renovarse así por 5 o 10 años, lamentablemente los sistemas y el ministerio va medio retrasado, así que en algún momento vendrá esta gran renovación. Pero nosotros seguimos con el entusiasmo de siempre y tenemos un buen puente por los próximos 2 años al menos. Y los desafíos, mira, bueno, yo he enfatizado un poquito la parte física, por decirlo así, porque trabajo en eso. Lo extremo, el cambio climático, uno lo veía así como estos pequeños cambios, y uno le decían 0,2 grados por década. ¿Qué significa eso? No, ahora lo vemos más bien en términos de ocurrencia de eventos extremos, porque esos son los que mueven la aguja, y ahí hay que de nuevo ser súper responsable qué es lo que es o no es, y eso tiene consecuencias prácticas, así que se va a hacer un motivo de estudio. Pero por otra parte, sé que el tiempo es escaso, también nosotros tenemos toda esta dimensión de gobernanza y la resiliencia social, cómo nos vamos adaptando, qué cosas funcionan. Como te decía, las tragedias grandes y chicas hay que tomarlas como una oportunidad también para ir viendo y haciendo los ajustes
estos procesos de adaptación están en marcha, pero claro, tampoco todo funciona, como te decía, alguna gente se ha quedado con agua, otra gente se ha quedado sin agua, así que hay también mucha investigación que estamos haciendo a nivel del comportamiento de los humanos, que finalmente son los que causamos y a la vez recibimos los efectos del cambio climático, la variabilidad y lo que hacemos los humanos en el día a día. Totalmente. René, muy cortito porque se nos acaba el tiempo, ya se nos acabó de hecho, pero muy cortito. ¿Es un referente para nosotros lo que pasa en materia climatológica en el hemisferio norte, como diciendo ya, lo que pasó en el invierno acá, yo sé que son climas distintos, pero ¿hay algo de referencia, algo que nos permita establecer, así viene el próximo invierno nuestro? Es poco, Mirna, es poco lo que podemos trasladar de un invierno a otro, perdón, de un hemisferio a otro. Mira, bueno, por supuesto hay toda una zona ecuatorial que nos separa, pero los fenómenos nuestros son distintos. Nosotros tenemos un clima, a diferencia de Europa, que es más continental y está ahí en el Atlántico y el Mediterráneo se puede calentar mucho. Nosotros tenemos este gran regulador que es el Océano Pacífico. Ahora, este año está más caliente, eso hace que hayan temperaturas bien altas en la zona norte, pero tú has visto cómo ha estado más fresco acá. Así que no, es poco lo que se puede extrapolar. Cuando yo veía en junio estas tremendas olas de calor en Italia y en Grecia, y la gente me decía, oye, ¿ve todo a pasar? Mira, podría pasar, pero no hay una relación causal. Entonces no podemos tomarlo como un espejo de que o lo que vaya a pasar ahora en su invierno, que vaya a pasar acá el próximo invierno en el hemisferio sur. Hay cosas comunes como el cambio climático y el fenómeno del Niño que a todos nos afectan, pero de manera distinta. Así que ahí hay que ser precavido y hacer esta extrapolación. René, y por último, estas sorpresas que hemos tenido de primavera, lluvias ahora en noviembre, bajas temperaturas, la mañana está súper helada, son como esas mañanas de septiembre y estamos en noviembre. Claro. Bueno, para mí es fantástico, hay gente que le encanta el calor, a mí no tanto, pero ¿qué crees tú? Bueno, ahí claro, se divide entre los veranistas y los invernistas, yo también soy más invernista. Mira, ahí hay un fenómeno súper extraño, en una nota de divulgación que comentábamos, bueno, nosotros, algunos no lo conocerán, pero antes uno le llamaba a la lluvia mata pajarito, a la lluvia que ocurría típicamente en octubre, noviembre. Después de 10 años de sequía, uno de los efectos de la sequía también es la pérdida de memoria, uno se va adaptando rápidamente al clima, ¿ya? Increíble. Entonces, mira, la sorpresa en parte es que nos hayamos olvidado. Y claro, imagínate, un niño de 10 años nunca ha tenido probablemente primera vez que ve una lluvia en noviembre, así que a él o a ella le debería extrañar mucho. Pero, claro, como te decía, el niño nos ayudó un poco a recuperar ese clima más antiguo. Lo mismo pasa con, ya es más anecdótico estos eventos de ahora, pero estas tormentas ocurrían muy frecuentemente, el clima era muy malo, entre comillas. ¿Cuándo? En los años 70 y 80, Mira. En el sentido de, también dentro de la parte anecdótica, yo he conversado con gente más de campo, ya en San Fernando. Oye, cuando venían estos temporales como los que tuvimos ahora, hace muchos años que no teníamos uno, y se han ido perdiendo. En los años 80, acuérdate tú de las inundaciones del Mapocho, el 82, pero el 87, lógico, ¿cómo olvidarlo? Eran inundaciones muy, muy grandes, ¿te fijas? Entonces, de nuevo, el clima, de hecho, lo que pasa es que está secando, y eso es malo por sí, y además es malo porque nos hace perder la memoria, y cuando viene uno esto, uno dice, oye, es cambio climático. No, en realidad era lo mismo que, de hecho, antes ocurría más frecuentemente y que lo habíamos olvidado. Exactamente. René Garreau, director del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, además académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Un gusto haberte tenido con nosotros esta tarde. No, muchas gracias por el tiempo y que tengan una buena primavera. Gracias, igualmente.